Bueno, mañana llegarían 4 millones de vacunas del laboratorio Sinovac en el marco del plan de vacunación, y para conocer un balance sobre el estudio clínico de la fase 3 de la vacuna Sinovac en Chile y la viabilidad de considerar en el estudio a mayores de 60 años, vamos a conversar con el doctor Pablo González. Él es académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, y también forma parte del equipo que lidera los ensayos clínicos de la fase 3 de Coronavac, así es que nos puede aportar mucho al respecto. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy buenas tardes, Priscila. Buenas Muy tardes. bien, gracias. Bueno, primero preguntarle, porque no podemos quedar ajenos a lo que se acaba de aprobar, esta tercera vacuna para aplicarla en nuestro país, que es la vacuna de Oxford AstraZeneca. Y es relevante además porque en esta oportunidad fue unánime la aprobación, lo que no vimos, por ejemplo, en el caso de Sinovac. ¿Hay alguna diferencia importante, solamente para aclarar las dudas que se puedan presentar en la ciudadanía? Primero que nada, me parece una excelente noticia el que Chile pueda disponer de una vacuna adicional como herramienta para combatir COVID-19. Entre más vacunas disponibles puedan estar para la población chilena, más prontamente van a poder ir controlando, ir superando esta pandemia que produce SARS-CoV-2. Respecto a la aprobación, más o menos voto a favor, en contra en las determinaciones del ICP. Yo lo dijo muy bien el director del ICP, de una vez que una vacuna o un fármaco se aprueba por el ICP, es en todos los casos segura y eficaz. Que hayan distintas opiniones al interior, son opiniones muy válidas. Es importante que haya distintas opiniones, es importante también que se puedan manifestar las dudas o se pueda solicitar mayor cantidad de información en estos comités, pero del momento que el ICP determina que una vacuna o fármaco está aprobado por completo. Y en este caso, las vacunas, esto es la seguridad aprobada, demostrada, garantizada, y también la eficacia. Ahora, es importante considerar el rango etario, porque en el caso de Pfizer se autorizó la vacunación para mayores de 16 años. En el caso de Sinovac, se autorizó para todas las edades, pero allí el gobierno puso una restricción hasta 59 años. Y en este caso, mayores de 18 años, en el caso de la vacuna recién aprobada de Oxford AstraZeneca. Ahora, ¿es posible que las dosis que van a llegar mañana de Sinovac, las próximas semanas o los próximos días, sean autorizadas para mayores de 60 años, que es el grupo de mayor riesgo? Posible. Mientras hablamos se están desarrollando y van apareciendo más antecedentes justamente respecto a la inmunogenicidad y eficacia de estas vacunas en adultos mayores o en personas sobre los rangos de edad que se mencionaron, tanto la vacuna de Sinovac como de AstraZeneca. De hecho, hay estudios clínicos en curso que están publicados, reportados en páginas especializadas justamente de estudios clínicos como clinicaltrials.gov, donde se está reportando que se están recolectando datos de inmunogenicidad en datos de adultos mayores. Y estos datos ayudan a complementar justamente los antecedentes ya existentes, ya analizados por el ICP, en términos de qué tan fuerte o tan robusta es la respuesta inmune que induce la vacuna en algunos grupos etarios contra SARS-CoV-2, y que podrían ser utilizados justamente para extrapolar esos datos de inmunogenicidad a eficacia y así extender o ampliar el rango de edad para la vacunación de personas con estas vacunas. ¿Pero ustedes confían entonces que eso puede ocurrir? Sin duda, como le digo, hay estudios en curso que deberían estar prontamente a publicarse, por ejemplo con la vacuna de Sinovac en adultos mayores, que justamente evalúa inmunogenicidad y que se complementa con los datos, o nosotros complementamos los datos del estudio clínico de Coronavac en Chile, realizado en la Católica con otras universidades, en términos de este parámetro que ayuda a determinar si es que hay o no eficacia contra la infección con este virus. Así que esperamos que prontamente estos antecedentes que también mencionó el director del ICP, que están en manos del MinSal, pueden ser analizados y considerados para una eventual extensión de uso de edad a adultos mayores. Sí, para tener mayor certeza es mejor tener todos los datos sobre la mesa, entonces vamos a esperar los resultados de esos estudios que, como nos dice usted, doctor, podrían estar ya prontamente listos para autorizar entonces la vacunación de los mayores de 60 años. Ahora le quiero preguntar por las características de vacunación que requiere la vacuna de Sinovac, que van a empezar a llegar ya las dosis a partir de mañana, 4 millones de dosis. Tengo entendido que mañana son 2 millones de dosis y el fin de semana otros 2 millones de dosis. No está muy claro, no sé si usted tiene esa información, pero
¿cuál es el tiempo que hay que esperar entre la primera dosis y la segunda dosis de esta vacuna? Porque eso también es importante para el plan de vacunación. Sí. Primero que nada, respecto a la llegada de las vacunas, efectivamente el presidente comunicó el otro día que habrían 12 recepciones, dos envíos, uno que se recibe el 28, otro el 31, aproximadamente 2 millones cada uno, y que estarían, una vez que estén en Chile, en disposición para ser utilizados según el programa de inmunización que está planificando o que ha programado el MinSal. Respecto al esquema de vacunación, actualmente se han reportado por parte de Sinovac 2 esquemas posibles. Uno es la inmunización de la primera dosis separada de la segunda por 2 semanas y otro que es separado por 4 semanas. Y va a ser resorte del MinSal finalmente y de sus consejos asesores el determinar cuál esquema utiliza. Ambos generan una muy buena seroconversión en los individuos vacunados, que es lo que se busca, que es la generación de estos anticuerpos contra el virus. Así que están esas dos posibilidades. Que yo sepa, aún no se ha comunicado oficialmente cuál va a ser el esquema. Así que Sí, queda por determinarse por recibir esa información. pero no es una información, es una información bien relevante, porque si se esperan 4 semanas en lugar de 2 semanas, podríamos abarcar mayor cantidad de población. Así es, hay varios aspectos en que impacta la temporalidad de vacunación. Separar por 2 semanas evita una mayor ventana de tiempo en la cual una persona podría verse expuesta a infectarse con el virus. Estoy reduciendo en 2 semanas, ¿cierto?, la exposición de la persona al virus en el ambiente. Y por otro lado, también el dar más plazo entre medio da también, tal vez, mayor facilidades logísticas para justamente coordinar esta vacunación masiva a la cual se va a comenzar a aplicar en el país. Doctor, pero de todas maneras, si una persona es inoculada, ¿inmediatamente queda con esa inmunidad? No solamente el sistema inmune demora algunos días, incluso semanas, en ir estableciendo una respuesta paulatinamente cada vez mayor hasta alcanzar un nivel protector. Así que es muy importante que las personas reciban sus 2 dosis. En este caso, así han sido los análisis, en el fondo los estudios clínicos que se han desarrollado a la fecha y, por tanto, hay que cumplir en todos los casos el esquema que se ha recomendado de vacunación para tener la mejor respuesta inmune posible frente a este virus. Se lo pregunto por un tema bien práctico, porque probablemente una persona que es vacunada con cualquiera de estas dosis puede decir, cantar victoria y dejar de cuidarse. Por lo tanto, una persona que se vacuna debe seguir con todas las medidas sanitarias. Así es, sin duda. Hasta, de hecho, un periodo después de la segunda dosis hay que esperar para tener la respuesta máxima. Así que, entre tanto, y sobre todo hasta que recibamos incluso la primera dosis, mucho cuidado en no exponerse al virus, en seguir usando las medidas que conocemos que previenen la infección, el uso de mascarilla, distanciamiento social. Es clave que sigamos aplicando estas medidas que son las conocidas, que nos protegen frente al virus hasta que no tengamos la vacuna en territorio nacional y, ¿cierto?, en nuestro brazo para protegernos contra este virus. Doctor, cuando hablamos de efectividad, hablamos de una efectividad en una vacuna que evita contagiarnos, no generar síntomas, o es una vacuna que evita que hagamos una enfermedad grave. La mayoría de los estudios clínicos en el mundo para vacunas contra COVID-19 están evaluando la capacidad de la vacuna de prevenir enfermedad COVID-19, de prevenir los síntomas de COVID-19, sean estos leves, moderados o graves. Hasta donde yo sé, ninguno de ellos, o al menos muy pocos de ellos, evalúan si es que la vacuna evita contagiarse, si es que evita infección. Esa es una derivada, un segundo análisis, un segundo estudio que hay que realizar con estas vacunas, luego de haberse determinado lo principal, que esta vacuna o estas vacunas impidan la enfermedad COVID-19. Entonces, es posible que la persona expuesta al virus se infecte y que no manifieste COVID-19 producto de la vacuna, pero no sabemos si se infecta o no. Y ese es un parámetro que, como digo, es parte de otros estudios o estudios futuros que nos van a ir dando más información. Lo más relevante ahora es que la vacuna evite COVID-19, que evite casos graves de COVID-19 que requieran medicación o atención hospitalaria o atención médica. Ahora, le quiero preguntar un tema
bien práctico que puede ocurrir. Ahora, el Ministerio de Salud recomendó que la vacuna Sinovac no se aplique a mayores de 60 años, que es la población más vulnerable o de riesgo, ¿cierto? Y lo cierto es que además han llegado tan pocas dosis, incluso hay un retraso de dosis Pfizer que fueron exclusivas y se determinó que fueran solamente destinadas para los mayores de 60 años, y para eso vamos a tener que esperar. ¿Qué es lo que ocurre si es que un adulto mayor fuera vacunado con una dosis de vacuna que finalmente no tiene la efectividad que se esperaba? ¿Tendría que esperar mucho tiempo? ¿Existe la posibilidad para revacunarlo probablemente con una dosis de otra vacuna? La verdad no lo sabemos, no hay estudios clínicos que evalúen ese escenario. Lo que sabemos es que no habría ningún riesgo en términos de seguridad. Los estudios clínicos que se han realizado en adultos mayores o que han incorporado adultos mayores han mostrado que es muy segura en ese grupo etario. Así que en términos de seguridad, ningún problema. En términos de eficacia está la duda. Y como bien indica, no sabríamos cuánto tiempo después de esta vacunación podría la persona volver a vacunarse. ¿Y con qué vacuna? Esos son aspectos que obviamente son escenarios más complejos que requieren nuevos estudios y que iremos aprendiendo en el camino más adelante a medida de que ¿cierto? Claro. Transcurre el tiempo y transcurre la pandemia. Sí, es cierto, y tenemos que seguir aprendiendo de todo esto. Por lo pronto, a seguir cuidándose, tal como decía el director del Instituto de Salud Pública. Doctor Pablo González, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Encantado, muy buenas tardes. Buenas tardes.